Bueno, muy bien. Seguimos en este programa que llamamos con una pregunta, ¿en dónde estamos? Estamos por Facebook, ¿en dónde estamos? Por Twitter, arroba en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos, Uru, nuestro canal YouTube. Me detengo acá porque es la vedette. Me está mirando Conrado, es así, es la vedette. Algunos son más galanes que otros, pero eso no importa, importa el contenido. Mirá en dónde estamos. Así se llama nuestro canal. Te suscribís, es gratis, totalmente gratis. Y ahí mirás cada una de las columnas que vamos editando por separado en imagen y sonido. Un trabajo de edición impecable, que realiza Mariana Peralta con Alejandro Barreto y también con Damián, que está en controles. Damián, Conrado, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por estar. Buen Damián ya día. parece adelantar de algún modo lo que puede ser lo que plantea la rendición de cuentas, que son esos asesores al Poder Ejecutivo que plantea esta rendición, ¿no? Desde las oficinas del Estado, tener como una especie de asesores técnicos, de control, porque Damián está, mirá que viene esto, espera, está notable, ¿no? Es No, está notable tener todo. una La guía. verdad que es un lujo tener a Damián, así que un saludo Sí. para él, Un que crack. siempre nos está asistiendo con todos los temas tecnológicos de la conexión. Sí, además tan crack que te asiste y también de pronto te sugiere o te da consejo. Dice, ¿no te parece? Mirá que va a ser mejor hacer esto o paramos acá. No, un capo, realmente. Un profesional, ¿eh? Un profesional, buenísimo, Ah, buenísimo. Este, yo por ese lado me evito de los bizcochos, ¿viste? Lo elogié de esa manera. obvio. Bueno, capaz que los bizcochos vienen de él ahora. Bueno, capaz que sí, ¿no? Conrado, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Por Bueno, me suerte, muy bien, alegro. muy contento. Ujú, Creo que en el día de ayer se dieron buenas noticias, buenas señales. ujú, Una rendición de cuentas que era muy esperada, que no se sabía bien cuál iba a ser su contenido, que ujú, no teníamos el número incremental ujú, que se iba a destinar en esta rendición de cuentas. Y la verdad que la ministra, en el día de ayer, que tuvimos una reunión previa a que ella presentara oficialmente la rendición de cuentas, nos ujú, sorprendió. Nos sorprendió. Vino con excelentes noticias. ujú, También haciendo un raconto de todo lo que ha hecho el gobierno y sobre todo cómo tuvo que sortear enormes dificultades al comienzo del mismo, sobre ujú, todo en lo que tiene que ver con la lucha contra el COVID. ujú, Pero desde el punto de vista económico, cómo se vinieron haciendo las cosas de manera tal de justamente de propiciar un crecimiento bastante fuerte, mucho más ujú, fuerte que el esperado, y que eso da márgenes para poder invertir en lugares sensibles de la administración, lugares que tiene que replicar ujú, en cosas concretas para la gente, y de eso se sí, trata. sí. Así que nosotros realmente quedamos muy, muy conformes. Obviamente, hay algunos detalles que todavía no conocemos. Ayer cuando arribamos a nuestra casa nos pusimos a leer el articulado, pudimos leer aproximadamente 100 artículos de los 400 y tantos que tiene, Mm, pero obviamente el detalle fino en algunos incisos todavía no lo tenemos, mm, pero a grandes rasgos, Rubén, ha sido muy importante. Primero, el gasto incremental en esta rendición de cuentas va a ser de mm. 226 millones de dólares. Estaba mirando acá, sí, un gasto de 226 millones de dólares, un gasto extra y reducción de AFE. Para el director de la OPP, Isaac Alfi, es un proyecto realista, que destina recursos para educación, para seguridad, para salud y ciencia. El Bueno, Ministerio de Economía y Finanzas proyecta bajar 1,2 puntos el déficit este año y que la inflación cierre el 8,9. Es lo que tú decías, Conrado, administrando pobrezas, porque este gobierno cuando asumió el gobierno comenzó a administrar pobrezas, porque veníamos con un estado deficitario, ¿te acordás? exacto, 5,1 de déficit, es un déficit es enorme, fiscal, enorme. grandísimo, un agujero negro realmente, una El más tasa grande alta de en desempleo, una 30 años, inflación. para que la Claro, gente dimensione, el más grande en 30 años. sí, sí, sí. Y habiendo tenido Y se viene la mucho pandemia, de ¿no? bonanza económica, enorme bonanza económica, que se despilfarró el dinero Mm. en todas las cosas que ya conocemos, ¿no? Sobre todo bueno, en el tema ANCAP, Luna, Fondes, etcétera, Gas Ayago. Yo venía Se repasando despilfarró. eso. Sí, 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 Entonces, sí. el gobierno asume funciones en un momento complicado. ¿Por qué? Porque la economía venía en declive. En Mm. el año 2019 el Uruguay prácticamente no había crecido un 0,2% del producto. Y había O entrado sea, en recesión en varios sectores de la economía ya había varios entrado en sectores recesión. estaban en recesión,
Y también con una problemática arrastrada en esos 5 años de pérdida constante de empleo, ¿no? Se habían perdido 56.000 empleos. Es un número muy importante. Cuando asume el gobierno, lo primero que había dicho, incluso en campaña electoral, bueno, vamos a hacer los ahorros correspondientes dentro de la administración de manera tal de que el primer shock sea de bajar el déficit fiscal para que nos permita tener más margen de maniobra. ¿Qué quiere decir el déficit? Bueno, es más egresos que ingresos. El Cuando Estado uno, gasta más de lo que produce de riqueza. exacto, que lo que produce y lo que le ingresa por esa Y lo producción, que le digamos, ¿no? ingresa por la producción, claro. Claro, Eh, eh, produce y lo que le ingresa por esa producción no le alcanza para cubrir los gastos. no necesariamente son lineales, ¿no? Porque ahí Sí, también hay sí, generaciones, pero la realidad es que gasta más sí, de lo que le ingresa sí, y ese gasto de más lo tiene que financiar. ¿Y de qué claro. manera lo financia? Lo financia con endeudamiento público. Mm, Entonces, ese endeudamiento público se puede hacer sostenible hasta un momento, pero cuando el endeudamiento crece mm, por encima de determinadas ratios de mm, lo que es la producción del Uruguay, o sea, el PBI o el mm, PIB, dice actualmente, eso empieza a complicar, sí, porque una de las derivaciones que puede llegar a tener es que las calificadoras de riesgo internacional le digan al Uruguay, bueno, usted no está haciendo bien los deberes, le mm, vamos a bajar la nota de la deuda. Y si nos claro, bajan claro. la nota de la deuda y pasamos a no tener grado de inversor, eso implica pagar más intereses por la deuda que contraímos. Más ¿Y qué intereses implica? y se acelera la tasa de intereses por el incumplimiento también. O sea, hay muchos perjuicios, porque Eh, además mucho el plazo son más cortos los plazos para los pagos también. Es decir, tiene muchos beneficios un país con rango inversor, ¿verdad? Y Sí, por otro y lado, eso, te y quería eso decir implica que que, la gente lo tenga que pagar de alguna manera. claro, Entonces, es un y hay, círculo negativo y vicioso que sí, sí, complica. hay una, hay distintas estrategias, no son muchas. Después lo vamos a hablar con Caumón, que afortunadamente puede estar con nosotros, pero cuando hay un déficit fiscal, ¿cuáles son las estrategias para bajar el déficit? Bueno, una es la que tú dijiste, es pedir deuda, pedir más deuda. Otras son políticas de shock, por ejemplo, reducción de gasto del Estado, ¿no? Decir, bueno, pero eso es complicadísimo, ¿no? Es decir, bueno, hay muchos derechos adquiridos, que haces, sacás empleados, ¿cómo haces, viste? Bajás recursos económicos. Y la otra es poner impuestos. Y Poner muchos impuestos. economistas te dicen, a veces se hace un cóctel, a veces se hace un cóctel. Los ajustes fiscales que hizo Portugal y que después lo colocan a la situación de hoy, que es un país que está ordenado financieramente, hoy es uno de los mejores países a nivel económico de Europa, cuando era un desastre, era el De pariente verdad. pobre de Europa, pero tuvieron 8 años que bancarse un ajuste tremendo. Pero es un cóctel de achicamos los gastos del Estado, pero te ponemos más impuestos también, te tenés que ajustar el cinturón y por ahí la vamos a sacar. Bueno, este Bueno, gobierno dijo, no, no vamos, y no, por ahí porque ya no dan para más el país. Ya bueno, veníamos con mucho impuesto, ¿no? Muchos aumentos. justamente la bondad que tiene, primero la ley de presupuesto nacional y después las dos rendiciones de cuentas que le siguieron, o una de ellas es esta, justamente no tienen impuestos, no tienen más impuestos. Claro. Esto es una noticia muy importante, porque uno que estuvo en la anterior, que tuvo la suerte de estar en la anterior legislatura, lo que vio fue que en el 2015, Mm, año de presupuesto nacional del último gobierno del Frente Amplio, del doctor Tabaré Vázquez, se proyectaron una cantidad de aumentos para el 2016 y 2017 mm, en el orden de los 460 millones de dólares, mm, sumando los dos años, y proyectaban un crecimiento que todos los analistas decían que, no, que era imposible que se diera ese crecimiento de la economía en el acumulado. Para claro. poner números y lo más entendible posible, el gobierno del Frente Amplio del 2015 decía, el Uruguay va a crecer a una tasa acumulativa, o sea, acumulando todos los crecimientos por año, de Mm, un 14,6%. mm, ¿Saben cuánto al final terminó creciendo? 6,5. claro. ¿Y qué implica eso? Implica de que los supuestos ingresos que ellos creían que iban a tener no los tuvieron. Mm. Y por eso el déficit terminó siendo más amplio. Se Sí, tuvo sí. que endeudar más el país para poder Mm, pagar eso. mm. Entonces, la Traducido, prudencia, Conrado, no supieron administrar la bonanza económica de toda esa apertura de mercados y las bueno, grandes exportaciones de commodity, sino y que por el fueron contrario la dilapidaron. Y fueron muy irresponsables en las Claro, proyecciones económicas por parte del exministro Astori y su equipo claro. económico.
fueron muy irresponsables porque la oposición de entonces, Partido Colorado, Partido Nacional, nosotros lo dijimos en muchas oportunidades que ese crecimiento no se iba a dar. Entonces, ¿qué hizo el Frente Amplio? En 2016 hizo un ajuste fiscal. Ustedes recordarán que tuvo que subir las tasas del IRPF y del IAS para poder recaudar. Sí. ¿Qué hizo en el 2017? Nuevamente, subió el impuesto de la tasa consular, subió el impuesto del tema de los juegos de azar, de aplicaciones como puede ser Airbnb, etcétera, etcétera, Sí. aplicando impuestos para poder justamente hacer caja. ¿Sabés que Entonces, subió también, me acuerdo, Conrado? Subió la tasa de conexión de agua. Empezaron los tarifazos, ¿te acordás que fue el año de los tarifazos? Del 9% de incremento de la luz, 8 y pico en el incremento del agua, ¿no? de cada unidad de agua, de consumo. Fue entonces, tremendo. Rubén, aquí quiero llegar, esto que nosotros digamos y que diga la ministra de Economía, aquí no hay impuestos, es algo muy importante. Sí. Hay un incremento presupuestal del orden de los 226 millones, que se divide en varios organismos, pero sobre todo en las temáticas, tú la dijiste con total exactitud, educación, ciencia, seguridad, Sí. hay recursos por lo que tenemos entendido, La salud también. para la salud, o sea, para ACE, para el Ministerio de Salud Pública, hay recursos también para el Ministerio de Defensa, hay recursos para la Fiscalía General de la Nación, hay recursos para medir, o sea, es realmente muy importante. Y a todo esto, Rubén, también se suma algo que ayer nos decía la ministra y que capaz que era difícil de poder entender. Este año 2022, ustedes recordarán que el año pasado, en la última rendición de cuentas, el incremental fueron de 50 millones de dólares para la primera infancia. Y después un fideicomiso para los asentamientos, ¿no? Que todavía no había empezado, obviamente, porque ahí estaba formado el fideicomiso. Pues bien, lo que también se gastó en el año, se va a gastar en este año, aparte de esos 50 millones de dólares extra, han sido 845 millones de dólares por fuera de la rendición de cuentas. Esto es por normas habilitantes dentro del presupuesto nacional que le permiten al Ministerio de Economía y al gobierno hacer determinadas inversiones. Estos 845 millones de dólares se desglosan en gran parte en políticas sociales, básicamente políticas que lleva adelante el MIDES, unos 400 y pico de millones de dólares. Se está poniendo 372 millones de dólares en el fondo COVID, o sea, el fondo COVID este año también va a estar, va a funcionar. Luego hay renuncias fiscales que ha hecho el gobierno por el tema, sobre todo la reducción del IVA para determinados productos alimenticios, etcétera. Bueno, todo eso conforma una inversión este año, aparte de lo que se invierte en el presupuesto nacional y en la última rendición de cuentas, de 845 millones de dólares más. Creo que es una señal bien importante de que acá no es que el gobierno está retaseando y se está quedando con recursos que puede llegar a tener. No, lo está poniendo en la cancha. ¿Para qué? Para generar, para dinamizar la economía, para ayudar a las capas más vulnerables de la sociedad, para también que puedan tener una recuperación y que puedan también tener oportunidades. Y eso es una de las noticias que nos dio ayer la ministra de Economía y realmente fue muy, muy elocuente y muy importante. Y de acuerdo además, Conrado, a la estructura institucional que el país ya tiene, ¿no? Es decir, la estructura institucionalizada, vemos un gobierno que está racionalizando los gastos, porque diría Kessman, es lo que hay. Y dentro de lo que hay, bueno, tiene esta oportunidad de hacer este gasto extra, es decir, de poner más dinero para determinadas actividades que el Estado presta, es decir, hay una racionalización del gasto, ¿no? Volvemos a repetir lo mismo, administrando la pobreza que heredó el gobierno, porque heredó una situación muy, muy embromada en lo fiscal, muy embromada también en lo administrativo, en lo burocrático estatal, un Estado que lo agrandaron muchísimo en estos 15 años, que se ha hecho muy grande, y a su vez, por si fuera poco, viste, como dice aquel tema, ¿no?
si salís bueno, cuando sos golero, si salís bueno, en una de esas te tirás al piso y te cobran penal. Bueno, Y vino el penal, que fue la pandemia, vino un penalazo, vino una sí, tormenta, ¿no? Un tsunami, digo, y después se vino la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, que complica también los commodities energéticos, y ahí me quiero detener, porque Uruguay es un productor de alimentos, y en este momento en el mundo, un productor de commodities como Uruguay está respondiendo de acuerdo a sus posibilidades exportadoras. Es decir, está siendo un país éticamente responsable que genera credibilidad en el exterior, porque en el momento en el que la humanidad está precisando alimentos, los mercados que están precisando esos alimentos que Uruguay exporta, el trigo, el maíz, el arroz, la soja, las carnes, los lácteos, Uruguay cumple en tiempo y forma, y es que así. inclusive tiene hasta la posibilidad, si esto siguiera, de mejorar la productividad. Cosa que no pasa en nuestro hermano país de al lado, que lamentablemente por todo el lío que Y tiene, teniéndolo no todo, están ¿no? teniendo todo, ¿no? Teniendo todo Teniendo todo. realmente. Pero es así como tú decís. Y aparte de eso, genera divisas para el país, ¿no? Y eso justamente es Y lo que provoca que la economía crezca, ¿no? Y eso es bien importante. Hemos tenido exportaciones récord sí. y eso realmente es un estímulo para seguir en este sendero. Te quiero decir Mm, que también en la rendición de cuentas viene la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad, por el cual tanto bregamos, ya desde el año 2017 y 2018, mm, que lo habíamos presentado en dos rendiciones de cuentas y que lamentablemente el Frente Amplio no había querido discutir, mm. lo volvimos a decir públicamente Ajá. y le habíamos pedido al Poder Ejecutivo, habíamos hecho también nuestros contactos con el Ministerio de Economía y en su momento también con la OPP, para que, bueno, se terminara derogando este adicional. Mm, Lo que viene en la rendición de cuentas es una derogación por tramos, mm, eh, que nosotros estamos de acuerdo. Es una mm, derogación que a partir del 1 de enero del 2023 se deroga un 25% del impuesto. El mm, 1 de enero de 2024 otro 25%, en el 2025 otro 25%, y finalmente el 1 de enero del 2026 ya no existirá más el impuesto. bien. ¿Por qué esta derogación por tramos? Porque es muy claro, este impuesto lo pagan los profesionales y fue creado de manera transitoria en el año 2001 para darle más recursos a la universidad, Mm, recursos que no se tenían en aquel momento, ustedes recordarán la crisis sí. económica. Entonces se inventó este impuesto, pero que era transitorio y que desde aquel momento hasta ahora el presupuesto de la universidad se ha multiplicado por 4 en dólares, Mm, por un poquito menos en pesos, ¿no? Pero se ha multiplicado y ha tenido muchos recursos la universidad. Entonces, quitarle de un momento al otro este ingreso, bueno, podía significar algunas problemáticas. Es por esto que se hace por tramos, mm, con un cronograma, en el cual nosotros estamos de acuerdo y con el cual también hemos hablado con el Ministerio de Economía. Bueno, esto claro. viene finalmente en la rendición de cuentas y es muy difícil de ver, Rubén. Mm, En este país es muy difícil ver la derogación de impuestos, sí, sí, porque claro. o vienen nuevos impuestos o vienen transformaciones o sustitución de un impuesto por otro, Por otro, ¿no? sí, sí, Entonces, que venga la derogación de un impuesto, aunque sea por sí, tramos, ya sí. O es, si, es, o si no, el incremento de la tasa impositiva también, que es una forma de crear un impuesto igual, ¿no? bueno, también, Indirecta. Sí, sí. también Pero en este sobre caso claro. hay una muy buena noticia, ¿no? Se quita un impuesto. Y hay Bueno, yo otras creo que cosas que quiero es destacar importante. también, Conrado, muy, muy interesante. Escapan un poquito a lo estrictamente, si querés, fiscal, financiero, pero que hacen muchísimo a la eficiencia del Estado. Bueno, el tema de que el 50% por lo menos, dice la rendición de cuentas, por lo menos de los funcionarios jerárquicos tendrán que prestar concurso, es decir, ver qué capacidades tienen. Vamos a ver si está preparado para tener ese cargo jerárquico. Me parece importante, eso es buscar la eficiencia del Estado. Bueno, vamos a ir probando. Y es de algún modo ajustarse a la Constitución de la República, ¿no? Es decir, el funcionario para la función y no la función para el funcionario. Sí, Y por otro lado, también me resulta interesante el tema de ir también probando las calidades de trabajo, las capacidades. ¿Eh? Por incapacidad también se puede despedir a un funcionario público. ¿Por qué no? Es en el mundo racional que pasa eso. Tenés que rendir en tu tarea, porque el Estado nos cobra, y vaya que nos cobra,
impuestos para nutrir después a la administración pública. Me parece también un muy buen criterio administrativo, con todas las garantías del derecho, con todas las garantías de un debido proceso, ir Total. viendo por concurso y mérito, ir probando las calidades, las cualificaciones de los funcionarios públicos. Aparte de esto, Rubén, ya había sido anunciado, ya venía en la ley de presupuesto, finalmente muchas de estas normas fueron quitadas, fueron sacadas de la ley de presupuesto, porque se pidió un marco de negociación, sobre todo con COFE. Ese marco de negociación se dio desde el año 2020. Es momento, obviamente, de plasmar Sí, esto en la ley, y es por esto que vienen muchas de las normas acá en la rendición de cuentas. seguro. Eh, eso es algo por lo cual la Oficina Nacional de Servicio Civil viene trabajando muchísimo. Mm. Nuestro tocayo Conrado Ramos, eh, y Ariel Sánchez, que es su director. Entonces, bueno, es hora Es un también gran de técnico, ¿no? Es discutirlo. un gran técnico, ¿no? Un economista Los independiente, dos, ¿no? Era del Partido Independiente. sí, sí, es Este, así, los eh, dos son técnicos. Entonces, es hora de discutir, y es hora también de discutir el tema de las certificaciones médicas. claro. Que nosotros habíamos plasmado una idea en su momento, había sido bien recibida por la OPP. La OPP al final me propuso algo alternativo. Bueno, finalmente eso también fue al marco de la negociación, y bueno, Mm, es hora de dirimir, es hora de sí, resolver. sí, sí, Eh, sí, sí, sí. Y hay Sabemos otro, que se dan otro, abusos, otro, sí, y no, que se dan abusos en el marco de las certificaciones médicas, en la claro, obra pública. Sabemos que claro. se dan abusos. Sabemos que también que no pueden pagar justo por pecadores, o sea, que hay gente que efectivamente se enferma, bueno, pero tiene que tener todos los controles para que situaciones de abuso y de exceso no se den. Y si se dan, bueno, las sanciones correspondientes, ¿no? No, está bueno que es ese control que tú decís, ¿no? Porque ahora viendo, si hay control, también evitás que paguen justo por pecadores, porque hay gente que se enferma, efectivamente. Esto es- Y después esto es- el abuso ese de, viste, de certificaciones por todos lados y no van a trabajar y bueno, un desastre. Se dio también el tema anteriormente a todo esto, como digamos como contexto, de que la LUC había planteado quitar la gobernanza de los sindicatos en la educación. Y a raíz de eso se abrió una comisión investigadora en diputados sobre la cantidad de horas que cobraron funcionarios de la educación integrados a la cúpula de FENAPE, cantidad de horas que cobraron sin dar clases, perjudicando cantidad de alumnos y económicamente al Estado. Eso también pasa a la órbita de la justicia. Lo digo porque está en el contexto de todo este sentir del Estado que plantea esta rendición de cuentas, pues no deja de ser una manifestación de voluntad del gobierno, ¿no? De este nuevo gobierno que dice, el Estado tiene que ir por acá. Otro tema que me resulta también interesante destacar, yo lo venía destacando en mi editorial, en el análisis que iba haciendo la editorial, es que el gobierno propone derogar la ley de medios, esa ley que fue sancionada en el gobierno de Mujica. ¿Te acordás que Mujica había dicho, no hay mejor ley de medios que la que no se halle? ¿No? Una cosa así. Disculpa, La yo que no no soy existe, actor. O la que no existe. Bueno, la que no existe. o sea, Sí, bueno, pero la la- hizo, pero existió, sí, pero la la ley hizo. existió. Como te digo una cosa, legislo la otra, sería acá, ¿no? Como te digo una cosa, legislo la otra. Y esa ley tenía una disposición que la Suprema Corte de Justicia entendió después de sendos estudios que era inconstitucional. Yo le explicaba a los oyentes, un tema técnico, engorroso, pero explicaba que la declaración de inconstitucionalidad que hace la Suprema Corte de Justicia es aplicable a los casos que plantearon sus perjuicios ante la Constitución y no tiene efectos generales derogatorios. El gobierno, entendiendo que se va a venir una cascada de demandas y de acciones por inconstitucionalidad, dice, bueno, deroguemos esta ley, porque tiene otras inconstitucionalidades también. Tiene Yo vi varias. otro tema, por ejemplo, eso de las cuotas de poner música uruguaya, por ejemplo, se termina también. Eso podés poner. No, la libertad es libre, poné la música que quieras y tiene que haber un criterio, una razonabilidad, de acuerdo a lo que propones a nivel comunicativo. No hay obligación de poner nada. Sí, sí. Bueno, tiene varias inconstitucionalidades y en ese sentido el gobierno decide derogar esta ley de medios. Me parece también una No, actitud interesante, ¿no? a ver, era, Porque era, era un era monopolio algo, legal, en definitiva, era beneficiar legalmente a Antel en el interior. era algo que se había manejado la derogación de la ley de medios ya en campaña electoral, y luego en la ley urgente de consideración, en el primer borrador, Sí. venía consagrado de alguna manera. Después hubo una modificación y allí se decidió
en negociación con todos los partidos políticos, se decidió mandar un proyecto de ley modificativo que terminaba derogando la ley de medios, pero que le daba una alternativa con una ley que tenía muchos artículos. Bueno, eso al final no logró todo el consenso. Cabildo Abierto no quiso votar, tenía sus reparos con algunos artículos. El Frente Amplio ya estaba decidido a no votar, por lo tanto el oficialismo no tenía la mayoría para avanzar sobre esa nueva ley, y en la medida de que no ha podido avanzar sobre esa nueva ley, por no tener los votos, decide tomar este camino. Nosotros vamos a analizar en la discusión de la rendición de cuentas si hay una derogación lisa y llana de toda la ley de medios. Queremos ver qué es lo que queda, ¿no? ¿Qué es lo que queda vigente? Para nosotros es fundamental que algunas cuestiones estén reguladas, y que sea en definitiva la USEC que Claro, termine regulando en cuanto y también sancionando, digamos, ante incumplimientos, ¿no? claro, claro. Yo concuerdo que la ley de medios de Mujica tenía muchos aspectos que eran inconstitucionales, aspectos que inclusive, y hay aspectos que nunca fueron llevados adelante, como por Claro, ejemplo el claro. Consejo de Comunicación Audiovisual, que nunca se formó, que si se hubiera formado hubiera sido un desastre, No, porque no, el claro. Consejo de Comunicación, como una especie de directorio que determine los contenidos de lo que pueden poner los medios o los A eso te programas, iba, a eso te iba. Claro, eso te realmente iba. Sí, en el tema contenidos, sería una muy ley que complicado. legisle es peligrosa, ¿viste? Una ley de medios que legisle contenidos, no. Que ya tenía una disposición que iniciaba ese camino, que era lo de poner tantas cuotas de música en español, música uruguaya. Ya te estás metiendo con el contenido. Y Sí, la sí, libertad de prensa es libertad de prensa. No tiene sentido eso, ¿viste? De pronto yo podría poner una música que va en consonancia con lo que estoy tratando y no tiene por qué ser un tema uruguayo, y no tengo que sí, estar sí. limitado. Este, no sé, Este, pero eso que tú decís es cierto. muchas aristas, Evidentemente, obviamente, sí. pero No, en materia de tenemos pronto tela para de, cortar todavía. sin duda, porque Tenemos después está todo el tema de, 45 días de discusión. sí, Yo le cuento a la gente cuándo empieza a contar el plazo constitucional, ¿no? mm, Porque así han habido siempre dos bibliotecas. El Parlamento históricamente, por tradición, utiliza la biblioteca que le da un poquito más de tiempo, mm, que es una vez que ingresa formalmente a la Cámara. bien, La rendición de cuentas fue presentada ayer en el plazo mm, constitucional, ingresa a la Cámara formalmente el día martes. mm, ¿Por qué? Porque se tiene que entrar el asunto en el orden del día de la Cámara. claro, El día 5, martes 5, tenemos sesión y allí se deriva a la comisión. A la comisión de presupuesto integrada con Hacienda. bien, ¿Ah? Dos comisiones que se fusionan para poder tratar la rendición de cuentas. Las rendiciones de cuentas se presentan todos los años. seguro. Es la ley de presupuesto, los subsiguientes años son de rendiciones de cuentas y de ejecución de balance presupuestal. ¿Qué implica esto? Que los organismos tienen que rendir cuentas de lo que ejecutaron el año anterior, o sea, en el año 2021, y de sus modificaciones presupuestales de cara a los subsiguientes años, Exacto. 2023, 2024, etcétera. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en estos 45 días a partir del 5 de julio. Bien, bien. Aquí la mecánica de trabajo, Rubén, también para que la gente, Sí, 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 porque a sí. veces mira los informativos y ven que hay un ministro y estamos los legisladores allí. Bueno, se da una discusión que es muy extensa. Generalmente las sesiones duran muchas horas. Para bajarlo Se- a tierra, decirle a los oyentes que la rendición de cuentas es el gobierno presenta todo lo que hizo en el año, que hicieron todos los ministerios, todas las oficinas públicas, todo lo que se desarrolló económicamente, los gastos que hubo, y a su vez tienen que rendir cuentas de todo eso, máxime en estos tiempos de LUC donde hay una regla fiscal, además, que dice, bueno, a ver, cuánto gastaron, en qué gastaron, y Exacto, ahora vamos a desplegar estos recursos para este año que sigue, de acuerdo a esa ley presupuestal de los 5 años. es Conrado, así. te tengo que dejar, pero Es muy interesante. Vamos a ir, esto da para No, no, mucho. tenemos muchos días de discusión. Sí, sí, Tenemos
Bueno, generalmente los legisladores cambiamos algunas cosas que Sí, no me vienen del cambian mucho. Mirá que Ejecutivo. yo ya tengo la camiseta. No me cambian mucho esta No, rendición. la única restricción que tenemos Sí. constitucional es que nosotros al gasto global que plantea Mm, el Poder Ejecutivo, nosotros no lo sí. podemos modificar. ¿Está Claro, bien? claro, Nosotros claro. podemos hacer, sí, reasignaciones internas dentro del presupuesto nacional. Sí, Y ahí sí. se va a dar toda una discusión que obviamente, bueno, que generalmente es muy rica y esperemos que sea lo mejor. Así que Ah, bueno, con esto, sí, va a ser, sin duda que va a ser. Yo creo que hay muchos, muchos datos positivos de esta rendición de cuentas, muchísimos datos positivos. Tendrían que haber más, pero bueno, vamos a ir por ahí, vamos a ir gradualmente. Vos sabés que yo soy muy crítico de muchos aspectos que todavía no no, se está resolvieron, bien. pero esto está muy bien, Y yo creo que está muy bien nos sirve a orientado. todos, Rubén. Sí, Las sí, críticas nos sirven a sí, todos para sí, poder sí, modificar los sí, rumbos sí, y poder hacer sí. las cosas que hay que hacer. Qué bueno cuando tenés un familiar, un pariente, un hermano, una hermana que realmente te hace las críticas que te tiene que hacer, eso es válido, no tiene que ser así. No que te Sí, digan sí. está todo bien y te pasen la mano por el Ah, lomo. no, no, totalmente, Conrado, totalmente. te agradezco Así. un montón, como siempre, que estés con Bueno, nosotros. Buena jornada, cuídate del frío, buen fin de semana y nos vemos la semana igual, que viene, por supuesto. igualmente, buen fin de semana para ti y para toda la audiencia. Un abrazo grande. El doctor Conrado Rodríguez conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y recibimos al economista Jorge Caumón, que puede estar un rato con nosotros. Le agradecemos un montón.